Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita chiquita y muy linda, está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora y que llora porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama y está junto a los cielos del cielo. Y si miras ¡De arriba, Chile! lo verás que lo baña un estero. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Virtual Televisión y por el Canal 11, la red en la ciudad de Huancayo, hacia el centro del Perú. Como de costumbre, te saluda tu amigo de siempre, Jorge Carrión Rubio, siempre conectados con el mundo. Para hoy tenemos pues una conexión especial entre Santiago y Buenos Aires, gracias a nuestros participantes. En este caso, para lo que va a ser la distinción honoris causa 2023, va a realizarse aquí en la ciudad de Lima próximamente. Tenemos a Ana María Galdames Paredes, y en el marco del concurso Macondos del siglo XXI tenemos a Óscar Alberto Samoilovich desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre lo que significa de pronto el hecho de, en este tiempo de noticias negativas, pues noticias un poco positivas, ¿no? Por ejemplo, en torno a lo que puede ser el panorama educativo, aunque en el marco de la literatura que nos presenta Óscar, hay una pugna ahí, una ruptura de pronto de pareja y una especie de manifiesto de lo que podría ser un problema social repetitivo, pero eso lo vamos a tocar luego. Primero, en la parte formal, ya que tenemos a la doctora en educación, podemos estar contentos, tranquilos con estos tiempos donde la educación parece un poco más instantánea a través, por ejemplo, de los medios de comunicación virtuales, de los celulares y todo eso,
¿O hay cierta preocupación al respecto? ¿Qué podríamos decir sobre eso a manera de introducción? Y gracias por participar. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Oscar. Bueno, yo creo que la educación siempre debe estar alerta, entendiendo la educación como un concepto bien integral que no solamente se implementa en las escuelas, sino que a lo largo de toda la vida. Y en ese sentido, decir que creo que el concepto de educación tenemos que rescatarlo a partir de la participación que tenemos estudiantes, adultos, niños, niñas, y permanentemente nos estamos educando. Pero creo que tenemos que estar muy alertas y ocupados en educarnos respecto a los desafíos que nos trae principalmente, creo, la tecnologización y sus derivados, porque tal como decía Jorge, hay una especie de sensación de que la educación debe ser muy instantánea y nos hemos acostumbrado a través de las redes sociales a operar de manera bien individual y bien superficial también. Entonces, por ahí lo que viene a hacer la educación es llamarnos a reflexionar en los desafíos que nos impone el mundo y la forma de relacionarnos también. Ujú. Y dentro de esa relación, pues, está la discusión entre lo positivo que pueda significar la tecnología o lo negativo, ¿no? Los porcentajes creo que son difíciles de calcularlos, pero me inclino a pensar de que estamos en una etapa superior, a pesar de las críticas que puedan haber, ¿no? ¿Qué nos dice usted al respecto? Bueno, yo creo que en la medida que vayamos reflexionando y vayamos tomando la tecnología como un medio para vivir mejor, para relacionarnos, puede ser un muy buen aliado. Por ejemplo, en todos los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, la nanotecnología. Bueno, todos los cambios han servido para, en muchos casos, para mejorar la calidad de vida física de las personas, pero también tenemos que preocuparnos, creo yo, de darle ese lugar a la tecnología para que nos permita desarrollar también aspectos intelectuales, aspectos emocionales y espirituales para esta integridad que hablaban los antiguos griegos, ¿no es cierto? Este desarrollo integral del ser humano que creo que se nos pierde un poco si nos dejamos llevar por la tecnología como un fin en sí mismo. Ujú. Y por ahí leíamos que en Europa hay un país que está volviendo a utilizar los libros de rutina, ¿no? O sea, los libros físicos, y totalmente le está dando una prohibición prácticamente de seguir con estos celulares, con estas computadoras, porque aparentemente los resultados que se han obtenido últimamente no han sido positivos. ¿Cómo ver eso si viene del primer mundo? Eso significa que tal vez sea una medida próxima que tengamos en América Latina. Bueno, yo creo que en todas partes del mundo hay avances en distintos ritmos, pero creo que es bueno también revisar otras experiencias como las que usted menciona, de volver a este acercamiento presencial físico con los libros. Los libros tienen olor, tienen una imagen que es muy distinta a lo virtual y activan también otras motivaciones. Entonces yo creo que hay que ir mirando otras experiencias. Yo también escuchaba que en Finlandia a los niños también estaban incorporando algunas asignaturas en la educación primaria respecto a educarlos en las noticias falsas y cómo detectar en los medios masivos esto y saber distinguir, ¿no es cierto?, qué es una noticia fidedigna o una falsa. Entonces yo creo que en todas partes
podemos enriquecernos, y yo veo más positiva que negativa la incorporación de la tecnología, porque justamente nos permite también mirar, bueno, cuáles son las experiencias de educadores, de personas y profesores en otros lados del mundo, y lo podemos compartir, siempre y cuando no copiemos, sino que contextualizadamente podamos incorporar otras experiencias a nuestros países latinoamericanos. Ujú, sí, los fake news que le llaman, ¿no? Por ejemplo, en estos Así días es. uno fue mortal. Apareció literalmente ya despedido de este planeta José Luis Perales, ¿no? El otrora gran cantante de música romántica. Inmediatamente él mismo tuvo que hacer un video Sí, grabándose desde Alemania, donde decía que estaba vivo y que no había pasado nada. Entonces, nos parece algo también muy difícil, ¿no? De controlar. No sé cómo lo ve usted. bueno, yo veo algo muy difícil de controlar, y por eso, junto con el avance de las tecnologías, también tenemos que recuperar esta capacidad de filosofar, porque la filosofía a veces aparece como un ámbito muy etéreo, ¿no es cierto? Muy ideal. Y creo que no hay nada más práctico ni nada más necesario para la cotidianeidad que la filosofía, entendida como irnos haciendo preguntas acerca de lo que vivimos. Entonces, en ese sentido, tengo una mirada muy positiva acerca de la incorporación de la tecnología, y además pienso que ya no podemos echar pie atrás. Ya esto está avanzando día a día, pero eso tiene que ir acompañado de una reflexión, de un saber poner en su lugar la tecnología en nuestras vidas. Lo que nos indica este país europeo es una vuelta atrás al volver a utilizar los libros. Es como que resistirse a la tecnología, o tal vez ellos están buscando una forma de ingreso a la tecnología un poco más adecuada, ¿no? Quizás tienen una investigación, un proyecto de cómo hacer de que uno verdaderamente acceda a la tecnología y no tan bruscamente como ha pasado, ¿no? Porque lo que ha pasado es que de la noche a la mañana el hombre que más humilde, por ejemplo, que no tiene mucha educación, como podría ser de pronto un ciudadano que barre las calles, por ejemplo, de la ciudad, ¿no? Que no por algo despectivo, sino porque simplemente son posiciones, ¿no? Dentro de lo que significa la parte de acceso a la educación. Y no tuvo acceso a educarse, no terminó ni la secundaria ni nada, pero él también tiene esa llegada directa con este punto tecnológico. Ahora, no es lo mismo que le llegue, por ejemplo, un fake news o, o una página de esas que incluso que te inducen al terrorismo, a la homofobia, no sé, a una serie de cosas, que le llegue a una persona que tenga cierto grado de educación, a que le llegue a un señor que no tiene ni la menor idea de todo aquello, ¿no? ¿Qué puede Así pasar? es. Que podamos estar formando por ahí una probabilidad de un próximo delincuente o un próximo desquiciado de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación le está llegando así de un solo batacazo, como se diría, ¿no? Y no le está dando las escaleras necesarias para que él pueda verdaderamente asimilar esa experiencia. Me imagino yo, como se trata esta noticia del primer mundo, que ellos al volver a los libros no les van a prohibir totalmente, sino que los van a comenzar a inducir, a educar de cómo ir ingresando a la tecnología adecuadamente y no tan brusco como nos ha pasado a todos en absoluto. Que, Eh, uh-huh. Sí, yo pienso que sí, porque además el contacto con el conocimiento, con la cultura, es un ejercicio intelectual, pero también puede ser un ejercicio eh, sensorial. Entonces yo le decía a él, esta experiencia de tener un libro a mano, el olor del libro antiguo, también puede permitir activar otras dimensiones, ¿no es cierto?, de las personas, movilizando a que estén más atentos y más interesados en acceder a la cultura. Y también ahí quería mencionarle que
no solamente a veces las personas que tienen menos recursos son las que no están tan alfabetizadas en la tecnología, sino que también tenemos a futuro en Latinoamérica este tema de las personas mayores, ¿no es cierto? Por lo menos en mi país, en 50 años más, el 35% de la población va a tener 65 años o más. Y ellos también tienen que tener una actualización y educarse en la tecnología, que va a ser también un medio para vivir y quizás poder vivir mejor y adaptarse. Entonces yo creo que si mezclamos la tecnología con la educación y las características de nuestras poblaciones, hay un desafío bien importante que lo veo más positivo que negativo. Y ahora que miro a Oscar pensando que está en Buenos Aires, Ujú. por ejemplo, cuando uno va a Buenos Aires, qué mejor que ir a ver libros, las librerías, los estantes llenos de distintos volúmenes, y a lo mejor ese libro uno podría acceder a través de la tecnología y lo vas leyendo en tu computador. Pero esta Ujú. experiencia de tomar el libro, mirarlo, ver los colores directamente, es indudablemente una experiencia distinta que motiva lo cognitivo también. Ujú. Sí, sí, es algo que se deja extrañar, ¿no? Luego de esta tecnología que nos absorbe, ¿no? Que tú ves a los muchachos que están prácticamente ni te miran ya, ¿no? Llegan a la casa y están detrás de su celular. Bueno, o sea, se deja extrañar al niño que jugaba, que salía a encontrarse con sus amigos. Ahora no, ahora se encuentra por el celular de manera virtual o por la computadora. Pero vamos a escuchar a Oscar. Oscar, bueno, coméntanos un poco, primero que desde allá, desde el barrio de La Boca, coméntanos, por ejemplo, dentro de lo que es ya la parte tuya del análisis de tu literatura, nos indica una ruptura en la familia y una entrega por total al abandono, a un rechazo de pronto a la civilización por parte del personaje principal. Pero adicionalmente a eso, siempre se dice, ¿no?, que un escritor se abstrae a la circunstancia que se vive en el país. ¿Hay alguna abstracción hacia lo que pueda estar pasando en Buenos Aires o en Argentina en general en tu narrativa, o simplemente es pura imaginación? Vamos a ver si nos escucha Oscar. Está detenido ahí su imagen. Parece que no lo tenemos. No lo tenemos con sonido. O quizás es un poco más lento el retorno. Sí, pero no nos está escuchando porque no, ¿ves? Se volvió a colgar. Bueno, lástima, porque tenemos una buena conexión en su narrativa, que precisamente explica la diferencia que hay, ¿no?, entre el abandono que, por ejemplo, puede generar ciertas inducciones mal llegadas a nuestra población, ¿no? Al recibir una inducción negativa, por ejemplo, a la vida fácil, a que no es necesario estudiar, esforzarte para conseguir las cosas, sino más bien enterarte de cuál es la última jugada, cuál es el último método para salvar el conducto, ¿no? Para, por ejemplo, no hacer la cola y ser el primero, que eso abunda, por ejemplo, como información en lo que es esta realidad virtual. Entonces es prácticamente como que alguien nos está ganando la partida, diría un educador, ¿no? ¿Cómo hago, Jorge? Diría, para contrarrestar esto, si tengo una educación gratuita, que para colmo es bien absorbida por los estudiantes, ¿no? Porque a veces tú ves a un estudiante en un aula de clases tradicional y lo ves aburrido, desencajado, con el cuaderno, con el libro, y más aún ahora, ¿no? Porque antes uno atesoraba su libro, su cuaderno, ¿no?, porque era tu herramienta para poder
desarrollar tu inteligencia. Pero ahora no, ahora hay otro elemento que es más bonito, es virtual, tiene magia prácticamente, entonces ya tu libro lo ves como anacrónico, ¿no? ¿Cómo contrarrestar eso, doctora? Bueno, yo creo que yo también hago clases a jóvenes, ya universitarios, pero siguen siendo jóvenes. Y ahí yo creo que hay que preguntarles también a ellos respecto a sus motivaciones, porque uno está hablando y ellos a veces, sin siquiera saber qué molesta, están conectados a sus celulares y en el fondo uno debe competir. Es una competencia bien desleal porque uno compite con música, con imágenes rápidas, con información instantánea. Pero yo tengo, y lo he experimentado, creo que cuando tú le das un sentido a este conversar, a este aprender, a este leer, creo que se pueden generar ciertas motivaciones hacia un conocimiento más profundo, porque también está comprobado que el conocimiento al que se están adaptando las nuevas generaciones es un conocimiento bien superficial, asociado a la instantaneidad. Entonces, cuando uno lee una novela, cuando uno lee y cuando uno escucha una conversación, también es como invitar a abrirse a los jóvenes a un mundo distinto al que están acostumbrados, pero yo creo que también puede ser posible de motivar. Sí, motivación, ¿no? De manera Sí. que se logre contrarrestar el incidente. De todas formas, pues es una situación bastante complicada. Creo que hay una tarea ahí muy pendiente por parte de las universidades, de los centros de investigación, ¿no? Para ver cómo se resuelve esta encrucijada en la que se encuentra el ser humano, ¿no? Y miren que estamos hablando no solo de esta parte del mundo, sino de las personas que viven en el primer mundo. O sea, ellos son los más preocupados, tanto así que los primeros en dar un vuelco al libro, una vuelta nuevamente atrás, ha sido un país de Europa, ¿no? Y con leyes ya, con leyes que lo prohíben y dicen, bueno, vamos a retomar las clases como eran antes. Algo ha pasado, ¿no? Y claro, porque estas situaciones de las libertades también desmesuradas hacen que, por ejemplo, si hablábamos de una persona inocente en su estado de pronto educativo, que no ha tenido acceso a mayor educación, se ve afectada, también sucede lo mismo con los otros, ¿no? Los que pueden tener demasiada educación. Hay que ver de qué está hecho el material próspero de América Latina. Y si analizamos, pues vamos a darnos cuenta que la mayoría de los que están bien, de los que han conseguido de la noche a la mañana altos recursos, grandes edificios, casas, carros, han sido los que se han entrometido en corrupción. O sea, ¿quiénes? Los políticos, ¿no? Los políticos han atesorado más riqueza que un doctor que día y noche de repente sana enfermos, o un profesor que diariamente contribuye con la educación. O sea, pulmones de la sociedad, como son estas profesiones, simple y llanamente, a duras penas les alcanza para tener una casa de repente a lo largo de su vida. Mientras que aquel que se metió al glamour de las cámaras, ¿no? Y de los medios de comunicación a través de la política, pues simplemente consiguen de un 2x3 solucionar su vida. Y no solamente su vida paupérrima, sino ya no, ellos están en las grandes ligas, están aspirando a lo último de la moda, a la suite más espectacular, a costa del pueblo, a nombre del pueblo, ¿no? O sea, por el fragor de las grandes mayorías. O sea, incluso tienen hasta espacio para salir al balcón y dar grandes discursos a nombre del pueblo pobre. Eso también es otro detalle que por las redes sociales pues es el pan de cada día.
¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, decir que claro, yo pienso que las personas somos también, esto es algo muy antiguo, ¿ah? Somos seres políticos en la medida que tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto? Tenemos que participar en nuestras comunidades, en nuestros países y lamentablemente, claro, el prestigio de la política y los políticos está en el suelo en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que esto en algún momento cambie e incluso he pensado que tal vez la corrupción siempre había existido. Lo que pasa es que no se conocía de manera tan frontal. Y es una pena porque uno ve, a veces uno se ilusiona con ciertos líderes, ¿verdad? Que en poco tiempo también te desilusionan, uno va conociendo. En mi país, por lo menos últimamente, hemos conocido muchos actos de corrupción, pero yo creo que eso, que se visibilice es positivo en la medida que nos damos cuenta que necesitamos otra generación de políticos donde lo más importante, más allá de las buenas ideas y de la inteligencia, es que haya una rectitud, ¿ya? Porque yo creo que si uno revisa la historia de los distintos países, claro, la historia ha estado llena de corrupción, de ansias, de medidas a veces de poder que van tomando distintas formas. Pero creo que lo que no debemos olvidar es que igual tenemos que involucrarnos en las problemáticas y en las soluciones, no solo de nuestros países, sino que ahora vemos del mundo. A partir de, por ejemplo, la crisis climática, no es un problema de un país y creo que en corto tiempo la única alternativa va a ser, bueno, unirnos un poco más para enfrentar ciertas problemáticas. Pero creo que las personas están ávidas de líderes íntegros y eso es lo que ha costado. Sí. Eso le puedo comentar, hay una cierta decepción y por eso le puedo hablar, por ejemplo, desde Chile. El voto es obligatorio, porque si no es obligatoria la votación, es muy poca la gente que se interesa en participar. Y eso yo lo veo como un síntoma de que esta dinámica necesita ser cambiada. Y por lo menos pienso que hay una cierta racionalidad para entender que este aspecto en la vida de las personas es importantísimo, el aspecto político, pero una política que tienda al bienestar más que a la polarización y al egoísmo, como vemos ahora. Ujú. Sí, bueno, es parte de la noticia, por ejemplo, lamentable, ¿no? Que a un candidato en Ecuador Sí. lo acaban de asesinar, un candidato a las próximas elecciones que se van a realizar. Ya estamos en la curva final, por ejemplo, hacia el proceso electoral en la hermana República del Ecuador y acontece este acto delincuencial. ¿Y todo por qué? Porque el candidato desafió un poco, aparentemente, a las mafias que lo amenazaban, ¿no? En torno a su candidatura. Hace pocas horas también se informa desde Buenos Aires, precisamente, la muerte de una niña de 11 años, en el marco similar del proceso electoral de las primarias que se van a realizar este fin de semana allá en Buenos Aires. Entonces, hasta la violencia llega a agredir a personas que no tienen nada que ver con la política, como en este caso son los niños. O sea, estamos ante panoramas dantescos, ¿no? Acá en Lima la delincuencia también está desatada. Ayer, por ejemplo, hubo un intento de asesinato. Las personas están todavía vivas, pero casi ya desahuciadas, ¿no? Empresarios, ¿no? Que han sido agredidos por sicarios. O sea, tenemos una situación bastante delicada en torno a la sobrevivencia, ya no a la vida como tal, sino hay que sobrevivir en América Latina. Y en Chile, pues Chile no se salva de todos estos panoramas sombríos. ¿Qué nos puede comentar sobre esta situación que nos acosa, que no nos deja
vivir como vivíamos antes. No hace mucho, creo que se respiraba un aire un poco más tranquilo, tanto en Santiago como en Lima. Últimamente, como que la situación se ha puesto más ácida. ¿Qué nos podría decir, doctora? Bueno, aparte de la tristeza que provoca eso, claro, usted sabe que en Chile también se produjo un estallido social, una efervescencia social bien fuerte que tuvo sus aristas de violencia. ¿Qué saco limpio de eso? Porque siempre me pregunto, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Es sentir que es un síntoma y que la mayoría de las personas, ¿qué es lo que queremos? Es construir un país, una sociedad, una región más justa, pero también donde se respire tranquilidad y se respire este respeto por las otras personas independientes que piensen distinto. Y creo que es un camino bien difícil, pero lo que sí veo muy positivo es que tenemos claro lo que no queremos. Es decir, yo creo que lo que no queremos, la mayoría de las personas, es vivir inmersas en la violencia y en el miedo, ya que muchas veces es fundamentado y es reforzado por los medios de comunicación. Entonces yo creo que ha sido una de las grandes reflexiones en mi país, esto de pensar qué país queremos, aunque aún estamos en una etapa de mucha polarización, ¿ya? Donde si alguien piensa, por un lado, y es paradójico, por un lado queremos la paz, ¿no es cierto? Queremos una sociedad más justa, pero por otro lado somos muy intolerantes a quien piensa distinto. Entonces yo creo que al menos saber lo que no queremos y saber intentar soluciones es una buena alternativa, pero creo que no nos podemos quedar ajenos y como observadores de nuestra época, sino que somos parte de una época y tenemos que aportar en nuestros espacios con fórmulas más colaborativas y más participativas de hacer mejor los espacios donde vivimos. Uh-huh. Sí, y en ese afán de buscar tal vez estas explicaciones, no todos coinciden en una fórmula adecuada para poder llegar a que nuestras aspiraciones o nuestras demandas se consoliden armónicamente, ¿no? Hay un conjunto de ciudadanos que arengan a que todo esto tenga que resolverse por la vía de la violencia, ¿no? Y precisamente volviendo a las redes sociales y al facilismo de las comunicaciones a través de los celulares, por ejemplo, eso habría marcado, por ejemplo, la caída de Muammar Gaddafi en su momento, ¿no? Se dice que por ahí prácticamente lo rodearon al hombre hasta que literalmente pues lo ultrajaron y lo mataron en la calle, ¿no? Y se vio, fue público y notorio, ¿no? Ahí en las redes sociales uno, incluso en la actualidad, si quieres, puedes apreciar cómo fue el final de Gaddafi. Si no hubiese sido por esa comunicación tan instantánea, no se habría dado de pronto el dominio que tenía, que ejercía Gaddafi, que era pleno, ¿no? y que era difícil, casi imposible de pensar de que podía caer, ¿no? Pero bueno, esos son malos ejemplos, porque de alguna manera nos están induciendo a pensar de que, oye, si esta persona no se quiere ir, pues no nos va a quedar otra que unirnos y romper el metro de Chile, por ejemplo, como aconteció el otro día, ¿no? Y donde expectábamos que había gente que quemaba, por ejemplo, televisores inmensos, LCD, ¿no? Valorizados en una enormidad de dinero para la gente común y corriente, para el pueblo de a pie, y, o sea, no se notaba ya un saqueo normal. O sea, por lo general, cuando tú expectas un saqueo, pues está propiciado por gente que requiere necesidades básicas de comida, ¿no? De alimentación. No, estos simplemente les daba la gana de estropearlo todo y se acabó, ¿no? Una especie de nazismo en Sudamérica.
Entonces, esto nos indica de que más allá de las calamidades de necesidad que atraviesa el pueblo pobre en América Latina, también hay un círculo vicioso, ¿no? Que está planificando simplemente, oye, si tú estás ahí y yo lo decido, pues simplemente no vas a continuar en el poder, porque el poder lo ejercemos nosotros y con la ley de la selva o la ley del oeste, ¿no? Que es el panorama que hemos podido observar, por ejemplo, lamentablemente en una hermana república que la teníamos como ejemplo, que era Chile, ¿no? Una de las que había pasado años de prosperidad, de tranquilidad económica y creíamos que social también, pero de la noche a la mañana nos dimos con la sorpresa de que la procesión iba por dentro. ¿Y es así? ¿La procesión iba por dentro, doctora Ana María? Claro, yo creo que la procesión iba por dentro y no, a lo mejor no hubo canales en el tiempo para expresar aquello. Porque si bien es cierto, hemos tenido en alguna época un crecimiento económico, a lo mejor eso no fue muy acompañado de un crecimiento en términos de la educación, de la espiritualidad, no digo ni siquiera la religiosidad, sino que la espiritualidad, y nos volvimos una sociedad altamente materialista, ¿no es cierto?, consumista, y eso nos cobró la cuenta, ¿ya? Y desde esa perspectiva, lo que ocurrió en nuestro país en los últimos años fue la expresión de, a lo mejor, haber contenido la rabia de tanta desigualdad, pero también de no haber cultivado otras áreas, ¿no es cierto?, de la vida de las personas, ¿ya? El exceso de consumismo en un sistema económico como el que teníamos también creo que nos llevó a generar mucha rabia, impactos incluso en la salud mental de las personas. Entonces yo creo que una vez que ha pasado esto, que también vivimos la pandemia, que también hemos vivido un poco escasez económica, desesperanza respecto de los políticos, yo creo que vamos a ir recuperando las esperanzas por crear un país con cimientos más fuertes, pero de manera más integral, no solamente en lo económico. Usted sabe que Chile tiene muchas bellezas naturales, ¿no es cierto? Tiene una gran diversidad. Es un país bien especial porque uno no podría decir es homogéneo. Es altamente heterogéneo en su geografía y eso es una gran riqueza, pero uno no lo valora hasta que va perdiendo un poco la posibilidad de disfrutar aquello. Entonces yo creo que vienen tiempos que van a ser más positivos, pero que tuvieron que pasar varios eventos para que tomáramos más conciencia de la necesidad de un desarrollo no solo económico, sino también integral. Esperemos que no lleguen al extremo de Venezuela, ¿no? Donde actualmente dicen nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y efectivamente, literalmente perdieron todo lo que tenían. Bueno, y nosotros también en nuestro país, usted sabe que incluso escritores de nuestro país estamos muy agradecidos de lo que Venezuela fue en algún momento, porque Venezuela recibió a muchos chilenos e hizo que prosperaran muchas personas. Entonces, claro, da mucha, incluso una escritora nuestra, Isabel Allende, estuvo muchos años allá y ahí escribió su primer libro y prosperó. Y nosotros desearíamos que ojalá en algún momento volviera esa prosperidad. Claro, sí. Bueno, en aquel momento, cuando todavía estaban a punto de evitar la sequía de años que los ha ido resquebrajando económicamente, socialmente y en todos los ámbitos, pues el problema es precisamente eso, ¿no? De que los grandes discursos, suena bonito, ¿no? Suena bonito, por ejemplo, cuando alguien llega
a la empresa donde usted trabaja o al lugar donde usted tiene problemas, de repente al barrio, y dice, no, eso se resoluciona bien fácil, eso se hace así de la noche a la mañana, ¿no? Suena bonito, es fácil incluso discursiarlo. El problema es cuando vas ya a la parte tangible, ¿no? Pero ¿cómo? Sin afectar a los demás, sin ocasionar daños, porque no puedes estar solucionando problemas echándole la culpa al otro, ¿no? Diciendo, no, que tú no tienes porque el otro tiene. Es el discurso en Venezuela, ¿no? O sea, Claro, tú eres pobre porque ese de ahí tiene demasiadas cosas. ¿No te das cuenta? O sea, la culpa es de él, porque él prácticamente usufructúa y no sé qué más, ¿no? Y no valoran un poco el historial de pronto que pueda tener esa familia, ¿no? Ese emporio justamente. económico que nadie se lo regaló, que simplemente no pertenece a un momento determinado, sino a muchos años de trabajo. Y las desigualdades en América Latina precisamente están supeditadas a eso, ¿no? Como dice, pues no somos países homogéneos, somos heterogéneos, es verdad. Pero cada quien en su lugar, pues es un aporte importante para Así es. el desarrollo, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, en el tiempo de los incas, ¿no? Tú veías al inca sublime en el altar y de pronto el campesino no se sentía ofendido. El campesino no tenía ningún perjuicio de ocupar su rol, simplemente ocupaba su rol y en automático incluso le era entregado un terreno, ¿no? Para que lo trabaje y no había ningún trauma al respecto. Nadie condenaba a nadie, porque nuestras sociedades, si analizamos absolutamente todas las civilizaciones, pues no han sido tampoco así como lo quieren vender, ¿no? De una homogeneidad total, Claro, ¿no? claro. Vamos a Egipto, vamos a Grecia, bueno, siempre van a haber pues escalones y hay que respetar esos escalones, ¿no? Ahora, el detalle está en que el último de la fila tenga acceso en algún momento a aspirar también llegar a ese escalón supremo, ¿no? Ese es el punto ideal de una democracia, ¿no? Creo que Así por es. eso la democracia está por encima de cualquier otro tipo de invitación a resolver los problemas del ser humano, ¿no? Porque en la democracia existe esa posibilidad. Ahora, tenemos personajes, por ejemplo, aplaudidos en su momento y después un tanto como que en la encrucijada de entender o no entender cómo andan en la actualidad. Por ejemplo, tenemos este joven presidente chileno, Boric, que llegó en hombros prácticamente del pueblo de alguna manera, luego del problema social que se tuvo, fue la gran alternativa, ¿no? Incluso para aquellas hordas que claman un cambio. ¿Cómo lo ve en la actualidad Ana María Galdames? ¿Cree que el pueblo anduvo bien en esa elección? Hay que seguir aspirando a que se consolide algún cambio, algún porvenir satisfactorio para Chile. ¿Cómo lo ve? Bueno, ustedes deben saber un poco que Chile ha ido de polo a polo, ¿ah? Un presidente de derecha, luego Ajá. de izquierda, luego se enojan. Creo que como recibió el país el gobierno de Gabriel Boric fue difícil. Después de una pandemia, después de un estallido y sobre todo con muy altas expectativas, ¿cierto? Y esas altas expectativas se han ido cobrando caro. Ha sido dificultoso y creo que además lo que le ha faltado al gobierno de Boric es escuchar también a gente con más experiencia. ¿A qué me refiero? A que creo que es importante darle apertura a gente joven, porque él es muy joven para ser presidente y dentro de su equipo tiene personas muy valiosas. Y eso está bien. Sin embargo, creo que desde mi punto de vista, si pudiéramos hablar de un error, el error ha sido darle la espalda a personas que también pueden aportar a partir de la experiencia. En algún lado
también se habló que lo viejo ya no servía y lo joven solo por el hecho de ser joven tenía un valor en política y en el mundo social. Y yo creo que, bueno, este ha sido un gobierno que tiene buenas ideas, pero que se ha tapado un poco los oídos y no ha escuchado a distintos sectores. Y creo que el tiempo ha ido haciendo que esto se ajuste de alguna manera. Y creo que hay cierta apertura a escuchar más transversalmente a distintos sectores, porque yo considero que un gobierno debe gobernar para todos los habitantes sin perder sus principios. Por supuesto que cada gobierno tiene cierta ideología, ciertos principios, pero está gobernando para todos. Entonces, creo que al gobierno de Boric le tocó recibir un país accidentado, con mucho sufrimiento social y por la pandemia, pero además con expectativas demasiado amplias. Y yo creo que transformaciones, cambios sociales no se pueden hacer a corto plazo. Y yo creo que la gente se ilusionó con esperar transformaciones muy amplias en un muy corto plazo. Y yo creo que las grandes transformaciones hay que pensarlas, hay que consultarlas, hay que reflexionarlas e ir paso a paso. Entonces creo que el camino es difícil, pero también pienso que los principios de la democracia se van a imponer, va a lograr terminar con mucho aprendizaje y creo que con algunas buenas reformas. Ujú. Bueno, en el caso del contrapunteo político que precedió al momento en el que se ingresa a esta vorágine insalvable de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez, era precisamente un contrapunteo similar al chileno. Esperemos que no se repita en Chile, ¿no? Un tiempo teníamos a Rafael Caldera, en otro momento teníamos a Carlos Andrés Pérez, uno era de la socialdemocracia, el otro era de un partido también socialista, pero que representaba un poco a las izquierdas, ¿no? Identificado más con las izquierdas, tanto así que Carlos Andrés Pérez es el que nacionaliza oficialmente el petróleo, ¿no? Claro. En su gobierno. Entonces, se tuvo ese contrapunteo. Entonces aparece luego el discursiador, ¿no? El encantador de serpientes que te dice, oye, pero estamos fregados, como se diría en palabras vulgares, por culpa de estos dos partidos, ¿no? O sea, ellos cada 5 años se cobran y se dan el vuelto. Ha llegado el momento de acabar con esto y bueno, la gente compra fácil el discurso, porque efectivamente, ¿no? Tú tienes ahí a Bachelet, tienes a Boric o tienes Piñera. a Piñera, el empresario, ¿no? Entonces dices, oye, sí, es verdad, ¿no? Estamos en lo mismo. Bueno, vamos a dar un batacazo distinto, vamos a cambiar esto y poner a alguien distinto. Y ahí es donde se percibe de pronto la primera aspiración del pueblo por buscar una opción distinta, ¿no? Una salida distinta a lo que lo ha venido afligiendo durante los últimos tiempos, ¿no? Incluso las promesas que se dan inicialmente para el caso de Venezuela, pues es no chocar con Fedecámaras. Fedecámaras viene a ser la máxima organización empresarial del país, ¿no? Y en un encuentro que tiene con los empresarios, él dice, no, yo no voy a tocar las empresas en absoluto, nada. Pero era parte del camino para que la gente vote por él. Y finalmente, pues quienes más votaron por él ni siquiera fueron los que no tienen, incluso fueron la clase media alta, la que apoyó al presidente Chávez cuando llega en su primer momento a ocupar el Palacio de Miraflores, ¿no? Y se consolida como tal, no pasa mucho tiempo y vienen ya los virajes, las salidas que ya todos conocemos hacia Cuba, ¿no? Hacia su aliado Fidel, que en aquel momento estaba vivo todavía. Y hasta Fidel le dice en un momento, le dice, oye Hugo, pero creo que tienes que pensar un poco en tu revolución, le dice. Porque yo no creo que en Venezuela haya un 50% de aristócratas, ¿eh? O sea, revisa bien, ¿no?
Porque si te están adversando, yo no creo que mitad de la población pues lo hacen. ¿Por qué? Porque son oligarcas. Revisa bien tu proceso. O sea, hasta el propio Fidel le jala las orejas, pero lamentablemente pues el comandante ya estaba pisando las nubes y era muy difícil de que pisara tierra, ¿no? Y volviera al llano y reconociera los errores que estaba cometiendo, que son los mismos que usted, por ejemplo, está planteando, ¿no? Cuando tú tienes un presidente que llega de la mano del pueblo y de pronto puede ser un abanderado joven, como también lo fue Chávez en su momento, era joven, ¿no? Y de pronto no confías en las generaciones pasadas simplemente porque tienen un conflicto de intereses, pero realmente Justamente. no puede ser eso, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico tiene que ser un poco más profundo, más exhaustivo, porque se trata del futuro de un país, pero no de un país dividido, sino de un solo país consolidado, donde siempre van a haber gente que represente a la empresa, al empresariado, porque son los que dan también la mano de obra. El Estado no se puede abastecer para dar mano de obra a todo el mundo, como actualmente, por ejemplo, lo tiene Venezuela, y efectivamente no hay trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado Así es. simplemente es imposible de que pueda generar empleo en ningún país, no solamente de América Latina, sino del mundo. Entonces, esto es lo que no se comprende, no se analiza, no se investiga y no se hace algo práctico para poder explicarles, por ejemplo, a nuestros hermanos chilenos en este caso y no llegar a este tipo de abismos, ¿no? Que se pueden Así presentar es. en un momento determinado. Esperemos que no. Básicamente, ¿qué le diríamos pues entonces desde el punto de vista ya cíclico, ¿no? Estamos en Chile luego de este periodo de gobierno de Boric, siempre aspirando a que haya un control al menos de las partes neurálgicas de todo país, ¿no? Que son las que usted domina, por ejemplo, la parte educativa, ¿no? Creo que es básico no perder la hilación en torno a lo que es bueno y malo para el país, para la familia, para el hombre de a pie, incluso para el que tiene, ¿no? Porque el que tiene también tiene que saber observar. No puede ser posible, por ejemplo, que un venezolano tenga su empresa en Caracas de lunes a viernes, fin de semana estaba en Miami, ¿no? Y cuando se le presentó el caos es cuando recién reaccionó y dijo, oye, tengo que quedarme. Pero ya era tarde porque ya había perdido precisamente ese contacto con su gente, con las necesidades Claro. del vigilante, con las necesidades del chofer, del que barre, del que limpia. Porque si yo le doy un buen trato a ese individuo, pues simple y llanamente mi riqueza incluso va a estar más cuidada, ¿no? Voy a poder vivir tranquilamente en armonía con ellos, porque ellos son las bases de lo que yo tengo. Pero si yo voy a pensar de que solamente dependo del que está más cerca a mí, ¿no? Entonces estoy totalmente equivocado, ¿no? Y creo que esa equivocación la podemos manejar a tiempo. ¿Cómo anda ese tipo de relación, por ejemplo, entre el chileno de corbata y aquel que suda la transpiración de cargar de repente un saco de papas o un bulto de esos pesados en las calles de Santiago, de Viña del Mar, por Bueno, ejemplo? bueno, yo creo que lo que usted dice es bien importante, ir aprendiendo de las experiencias de países hermanos. Aquí llamo yo países hermanos a países de Latinoamérica con quienes compartimos una historia, un idioma, ¿no es cierto?, una lengua. Eh, y yo creo que lo que yo he ido captando, porque gracias a mi trabajo yo me puedo contactar con personas que pertenecen a distintos mundos en un mismo país. Lo que yo he ido captando es que necesitamos vivir con ciertos mínimos que son necesarios tanto para la persona que trabaja de sol a sol en un trabajo muy duro, más bien con menos oportunidades, a otra que es más privilegiada, pero que necesitamos compartir un escenario social más incluyente, más pacífico, donde justamente tengamos ciertas oportunidades y ciertos privilegios mínimos para lograr nuestros sueños. Entonces yo creo que un aprendizaje de estos últimos años ha sido que, aunque yo tengo un lugar de privilegio,
si el resto de la población se está autodestruyendo, destruyendo por la violencia, por la pobreza, igual me va a afectar a mí. Entonces somos interdependientes, lo que le pasa al otro, ¿no es cierto?, también me va a impactar a mí. Y creo que ese es un aprendizaje que lamentablemente hemos ido adquiriendo al vivir mucha violencia, mucha inseguridad en las calles. Entonces no solo afecta al otro, me afecta a mí, afecta a mi familia, afecta a mi barrio, mi contexto. Entonces yo creo que de ahí nace la posibilidad y la voluntad de cambiar en general algunas formas de relacionarnos de manera más armónica, que puede sonar muy etéreo, pero es muy concreto el cómo nos relacionamos en la calle, en las comunidades, en nuestros trabajos, en las universidades. Tiene que ver con fomentar un estilo de vida mucho más pacífico, donde no nos ayudan los medios de comunicación, porque los medios de comunicación encienden el fuego de la polarización, pero las personas que vivimos el día a día, independiente donde estemos en la escala económica de la sociedad, nos damos cuenta que, claro, el país, la ciudad, la compartimos todo. Entonces queremos ciertos mínimos. Yo creo que eso ha sido un aprendizaje importante que he conversado, he visto y he leído en distintos grupos y personas. Ujú. Y como se diría, pues el golpe enseña. Estamos acostumbrados a Sí, que- pues a por que- supuesto, ¿no? aunque el ser humano tropieza varias veces con la misma piedra, pero enseña el golpe, por supuesto. Sí, ¿no? Y a veces es lo que nos dicen también, ¿no? En la casa. Bueno, no, lo que pasa es que el muchacho tiene que salir a conocer la vida y ahí va a aprender, ahí va a darse cuenta de las cosas. Porque si le das todo, pues no va a entender, ¿no? Así es. Lo que sí está mal es que la indiferencia, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto a veces a un amigo venezolano, ¿no? Que por ahí tengo muchos, y le digo, oye, ¿cómo haces tú, por ejemplo, porque tú dices que estás bien y que todo está bien, porque efectivamente él está bien, ¿no? Está enchufado, dicen allá, ¿no? Está enchufado significa que de alguna manera está con el gobierno, tiene alguna negociación y eso le permite vivir al margen de la crisis. Y le digo, ¿cómo haces tú para comer, por ejemplo, en un restaurante de primer nivel, que lo hay en Caracas, espectaculares, ¿no? Pero si sabes que saliendo de ese restaurante a la redonda, por ahí, no muy lejos, hay alguien que está esperando que pase literalmente el carro de basura. ¿Mm? ¿Cómo haces tú para poder sentirte bien? Yo creo que yo no podría hacerlo, le digo, no, yo no podría sentirme bien. O sea, me parece un contrasentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé, creo que debemos de ver la forma de cómo ese tipo de cuadros, que son cuadros de vida actual en nuestra civilización del siglo XXI, pues desaparezcan, ¿no? Porque no puede ser posible, ¿no? Que tú digas que estás bien si sabes que a la redonda hay no uno, sino muchos que están en ese plan, que no tienen ni siquiera para llevarse un alimento al estómago. ¿Mm? Y esto acontece no solamente para el caso venezolano, en varios países, ¿no? Nos comentan que en Argentina también está pasando lo mismo. Por ejemplo, la ubicación de la moneda se ha evaluado tanto, está por los 600 pesos en estos momentos, lleva a duplicar respecto a lo que significa el dólar oficial, o sea, el dólar blue con el oficial. Sí. O sea, imagínense cómo está en este momento una persona en situaciones precarias. Lamentablemente hemos perdido a Óscar Alberto Samoilovich, que nos tenía y nos tiene, seguramente más adelante lo vamos a tener, por problemas de comunicación, nos tenía precisamente una historia relacionada con eso, con las situaciones tan difíciles, ¿no? Por las cuales atraviesa la hermana República de Argentina. Él las tiene desde un punto de vista literario. Lo que yo quería preguntarle era precisamente que ustedes lleguen a una conclusión, que siempre todo escritor pues se inspira en algo, ¿no? Y por supuesto. Quizás lo que le ha rodeado ha sido tan fuerte
lo ha inspirado a escribir estas cosas. Pero eso él nos iba a explicar y lo vamos a tener próximamente. Las comunicaciones, no es casualidad que con Argentina y con Venezuela también sean bien difíciles, ¿no? No es casualidad, algo pasa, hay algo detrás de eso. Bien, pero volviendo a Ana María Galdames, tu profesión, ¿la ves valorada por el régimen actual, por los regímenes en general? ¿Crees que algo más se debe hacer para fortalecer la educación en lo que significa la prosperidad de conciencia del ciudadano chileno? Sí, yo no la veo valorada socialmente o políticamente, pero creo que lo importante es que porque yo soy trabajadora social y me he dedicado a la educación, por lo tanto, si me preguntaran, yo me siento profesora de corazón, de, eh, de vocación. Me siento profesora e independiente que sea o no valorada, creo que la valoración empieza por creer en lo que uno hace. Por lo tanto, yo creo que mi experiencia, mis conocimientos, todo lo que yo he estudiado, lo he podido traspasar a través de clases en pregrado, en posgrado, he trabajado en colegios también. Y creo que no hay nada más noble que esta profesión. Entonces creo que no hay una valoración transversal, pero después de la pandemia creo que sí se empezó a valorar el papel de profesores, profesoras, el papel que hacen muchos profesionales en el ámbito educativo, ¿ya? Y desde esa perspectiva creo que hay grandes esperanza porque la educación sea un vehículo de desarrollo. Tanto es así que en Chile, a pesar de que no se aprobó una nueva constitución, sí se hicieron muchas consultas ciudadanas, hubo mucha reflexión, cabildos, conversatorios, y el tema número uno que planteaban personas de distintos segmentos sociales y económicos era la necesidad de fortalecer el ámbito educativo a nivel de educación primaria, secundaria y universitaria. Entonces yo creo que la valoración parte por eh, eh, la fortaleza que pongamos los profesionales que trabajamos en un determinado ámbito es lo que hacemos, porque si esperamos que la sociedad valore, sabemos que muchas veces la sociedad valora otro elemento, el éxito económico, a lo mejor la fama, el aparecer más en los medios, pero yo creo que si uno y su grupo de colegas, de profesionales, va valorando lo que hace, eso va a tener un impacto tarde o temprano. Ujú. Bien, bien. Y en el caso ya, para ir redondeando nuestra conversación, siempre se ha cuestionado, ¿no?, que en Chile la educación o el acceso a la educación no existe para el hombre de a pie, ¿no? ¿Y cómo anda ese tipo de respuestas por parte del gobierno de Boric, por ejemplo? ¿Se puede Bueno, ya yo, aspirar a que un ciudadano sin necesidad de dinero pues pueda tener educación superior en Chile? claro, eso empezó más o menos con la presidenta Bachelet, Ujú, que lanzó e implementó primariamente esta idea de educación gratuita a nivel universitario, ujú, ¿ya? Y que se ha ido ampliando. Sin embargo, hay muchos estudios, no es mi opinión, hay estudios que establecen una relación directa entre el nivel económico que tenga una familia y el nivel y desarrollo educacional que pueda tener. Eso a lo largo de más de 40 años no ha cambiado. Sin embargo, creo que lo que ha ido cambiando son ciertas iniciativas que muy lentamente, ¿no es cierto?, van a poder permitir en algún momento decir que la educación en Chile es un derecho, pero la educación a una educación de calidad.
cuestión que yo he visto con distintos niveles de desarrollo en países de Latinoamérica. Por ejemplo, me tocó ir a Colombia hace un par de años, a un lugar muy vulnerable económicamente, pero donde tenían escuelas maravillosas, con profesores muy comprometidos, donde los estudiantes leían, eh, aprendían, conversaban, hacían ejercicios matemáticos, como si estuvieran en un colegio muy alta calidad. También lo vi en Argentina, que a pesar de todas sus crisis económicas, uno ve cómo lee un niño de educación primaria y lee comprensivamente. Y en Perú también le comentaba a mi jefe que sus abuelos son peruanos, él es decano de la facultad donde yo trabajo, pero sus abuelos son peruanos. Y le decía que me llamaba mucho la atención cuando había ido a Lima y a sus alrededores, que este lugar es bien apartado y bien deprivados económicamente, la gente hablaba muy bien. Y sabemos que cuando la gente habla bien, utiliza palabras, eso es un indicador de que su educación, tanto en el colegio como en la familia, ha sido adecuada. No puedo lamentablemente decir lo mismo de mi país. La educación se ha deteriorado mucho y está supeditada totalmente al nivel económico de pertenencia. Pero creo que hay ciertas iniciativas que las vamos a ver en unas 2 generaciones más, como por ejemplo fortalecer la educación parvularia, es decir, empezar a fortalecer los niveles educativos desde que los niños entran al sistema escolar, porque no sacamos nada, no tiene ninguna incidencia abrir gratuidad en las universidades cuando tu educación previa ha sido de muy baja calidad. Entonces yo creo que dentro de los países de Latinoamérica, Chile es uno de los países más segmentados a nivel educacional. Y cuando la educación está segmentada, esa es la cuna de las diferencias, ¿ya? Cuestión que le digo, no he visto en países como los que yo le nombraba, ¿no es cierto?, donde la gente tiene un buen nivel de comprensión lectora, utiliza más palabras, y quizás me falta conocerla en profundidad, pero yo soy muy crítica del estado de situación educativo en mi país, que espero que cambie. Claro, bueno, en el estudio que tiene de el derecho a la educación e ideas centrales para una nueva constitución, ahí en lo que se planteaba como reformas de la constitución, entraba también la parte educativa con fuerza para de pronto Sí, que tengan un mayor acceso a la educación de las grandes mayorías de pocos recursos o no. sí, por supuesto. Y eso, bueno, se planteaba aquello, mayor acceso y calidad, pero poniendo el foco en 2 elementos principales, que era, primero, fortalecer la educación inicial. Es decir, cuando un niño o niña entra a los 5 o 6 años a la educación, esta educación tiene que ser de calidad porque la psicología, la pedagogía y otras disciplinas que nos dicen las bases que se sientan en la primera infancia son fundamentales. Esa era una de las propuestas y la segunda propuesta era fortalecer a los y las profesoras, fortalecerlas educativamente, económicamente, otorgarles buenas condiciones para su desarrollo, porque los países donde los niveles de educación son adecuados y son de calidad, parten por fortalecer a los líderes pedagógicos y educativos que son los y las maestras. Bueno, esperemos que esto se pueda consolidar en un futuro próximo, ¿no? Que más allá de la demagogia que suele acontecer con los políticos, pues que lo consoliden ya en reformas, en leyes, ¿no? Para que se respeten esas leyes y absolutamente todos los chilenos tengan la posibilidad de acceder a la educación superior, ¿no? Seguir la secuencia, ¿no? De lo que es la secundaria y la aspiración
que decíamos hace un momento, ¿no? Que la democracia precisamente es eso, donde todos tienen la posibilidad de aspirar a llegar a la cúspide del poder. No puede ser posible que eso se restrinja. Y de alguna manera, el no acceso de estas grandes poblaciones en condiciones vulnerables hace de que no se tenga una democracia plena en Chile, por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos Así es. a analizarlo en frío, pues no se está cumpliendo, ¿no? Hay que ser muy elementales en este aspecto para de alguna manera pues hacer algo al respecto. Y bueno, la tenemos a usted, que es lo más importante. Ya a manera de despedida, ya que estuvo por aquí, por Perú en algunas ocasiones, y próximamente, Dios mediante, pues la tendremos en lo que va a ser nuestro evento de este fin de mes. Coméntenos algo sobre sus visitas a Machu Picchu, no sé, algo que le haya llamado la atención de Perú. Es que usted lo dijo mejor que yo, Jorge. Cuando yo estuve en una terraza, a mí me cuesta concentrarme, se lo confieso, estaba muy nerviosa incluso por esta entrevista, y siempre estoy dedicada, estoy leyendo, estoy viendo esto, estoy preocupada de la reunión, de las clases, y me pasó algo extraordinario que cerré los ojos y sentí ese aire mágico, que yo no tengo otra manera de describirlo porque me permitió estar en ese momento ahí, y cuando yo lo evoco y lo recuerdo hasta el aroma que sentí y una sensación de bienestar de ver ese verdor, el aire, una paz inmensa que sentí, y por lo tanto es uno de los recuerdos imborrables que tengo, a pesar, como le digo, que me cuesta mucho concentrarme, pero ahí uno también fortalece la esperanza en el ser humano, cómo esos seres humanos que estuvieron ahí nos dejaron un legado, unas historias que son importantes de rescatar, acompañadas, por supuesto, por esa naturaleza tan bella que conjugó tantos elementos. Así que eso le puedo comentar, que para mí es un recuerdo maravilloso el haber estado ahí. Sí, bueno, le decía previamente que era como estar en otro planeta, ¿no? Subir a la cúspide de Machu Picchu, respirar ese aire en el Intihuatana, por ejemplo, ¿no? Y darnos cuenta que el Intihuatana te permitía ver incluso los ciclos del año, ¿no? El invierno, el verano, la primavera, el otoño, para la siembra, para la agricultura, que era el común denominador de las actividades del pueblo inca. Y nuestros dioses eran pues la naturaleza, ¿no? El respeto sublime a la madre tierra, la mamapacha, o sea, valores supremos que están por encima de toda la tecnología que podamos haber conseguido en la actualidad, ¿no? En este siglo XXI. Así es. O sea, volviendo hacia el pasado, no podemos todavía llegar a la altura de la majestuosidad de esa belleza de Machu Picchu, pero no solamente en lo que se observa y en lo que se respira ahí, sino incluso en todo lo que implica el manejo hidráulico, por ejemplo, del agua, ¿no? Que baña absolutamente toda esa zona para que produzca vida. Y eso creo que tiene un mensaje pero supremo, ¿no? Que no lo terminamos de entender, lamentablemente, con la tecnología, nos cuesta, ¿no? Bueno, incluso nuestro poeta Pablo Neruda escribió Sí, sí, Alturas de Machu Picchu, claro. que tiene un trasfondo histórico y crítico bien interesante también. Sí, 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 bueno, la inspiración que arroja, creo que en este caso Machu Picchu es suprema en torno a lo que podría ser una valoración poética, por ejemplo, de Neruda y de todo aquel que se vuelve poeta al estar ahí arriba, creo yo, ¿no? Tranquilamente. Sí. Y como usted decía, pues la cordillera de los Andes, que también la tiene Chile, ¿no? Los paisajes, la naturaleza, son
situaciones que tenemos que revalorarlas, ¿no? Y hay gente que dice, oye, pero ustedes exageran un poco por estas situaciones que no cuentan en la vida actual. Yo creo que no estamos exagerando, más bien al revés, ¿no? Esos valores que vienen de afuera y que supuestamente son tecnológicos no se igualan con todo lo que tiene Chile, con todo lo que tiene Perú, con todo lo que tiene esta parte del mundo, ¿no? Entonces, hay que más bien detenernos un poco más en el análisis y en la valoración de lo que tenemos. Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Esperemos que nunca lo perdamos, que sería lo más importante. Bueno, su despedida y esperándola pues para la ceremonia que vamos a tener aquí el próximo 26 a nivel de lo que va a ser la Fundación Universidad Hispana. Y gracias por participar. Jorge, muchas gracias. Le comento que estaba muy nerviosa por esta entrevista, pero me pareció una conversación muy interesante y me transmitió mucha tranquilidad, así que nuevamente le agradezco. No, gracias a usted. Sus palabras son de alguna manera pues entrar al corazón de Chile, ¿no? Ese corazón de madre, ¿no? Del matriarcado que debemos rescatar también a nivel de nuestros países. Un abrazo a la distancia. Recuerden que todo esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también por Canal 11 en la ciudad de Huancayo, la red, y por Virtual Televisión. Que todo sea felicidad y, como siempre, a sonreír. Gracias, Ana María. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, que Chile. esté muy bien. Gracias. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita chiquita y muy linda. Está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora y que llora porque